¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad para hablar de cultura en el más amplio término de la palabra, con un autor amigo de la casa, afortunadamente, porque es de los talentos que andan por ahí dando vueltas y que de repente alguien lo descubre y dice, oye, bueno, es loco, pero no es famoso. Así que vamos a tratar de hacerlo famoso desde acá. Estamos con Felipe Reyes Flores, mira, me aprendí todo otro día. Nacido en Santiago en 1977, otro autor que podría ser mi hijo, es mi sino, periodista, escritor, músico y editor. Autor de la crónica biográfica Nacimiento, el editor de Los Chilenos, que fue premio de escrituras de la memoria el año 2013. La novela Migrantes del 2014, Corte el 2015, Rodolfo Walsh, reportero en Chile el 2018, el volumen de ensayos Un reflejo en el agua movido por el viento el 2019, el mismo año en coautoría la crónica Chacarillas, Los elegidos de Pinochet, y La química de los acontecimientos, Roberto Art, Crónicas y columnas desde Chile del 2020, entre otros. Se me deben haber pasado unos 2 o 3 por ahí, que no los pillé, porque no tienes página en Wikipedia. Pero vamos a hablar de, como ya lo escucharon y como ya escucharon los que están acá también, lo primero que nombramos, la crónica biográfica Nacimiento, el editor de Los Chilenos, que ha sido flamantemente republicada, reeditada. ¿Qué, Felipe? Bueno, primero, gracias, Mario. Un gusto estar acá con un amigo, como decía Mario en el principio, nos conocemos precisamente en el mundo del libro, en lo del libro hace muchos años atrás, de quien aprendí también mucho llegando a trabajar al mundo del libro, en la antigua Feria Chilena del Libro, que ya no existe, un local que había en la calle Huérfano. Quiero partir, disculpa por esto, quiero decir solo porque me parece que es importante para el libro, por eso quería partir así, porque yo llegué a trabajar en un lugar donde muy joven, muy chico, y me encontré con gente que eran libreros, de fuste, ¿no? Eran libreros y conocían cada uno. Entonces para mí ese fue mi primer trabajo, mi primera experiencia laboral. Por lo otro eran trabajos de estudiante, de verano, pero esa fue mi primera experiencia laboral completa, digamos, total. Con horario y todo. Claro, y para mí me marcó mucho, porque aprendí mucho y fue mi entrada a este mundo con el que terminé ganándome la vida, digamos, ¿no? Terminé haciendo mi vida laboral de los libros, finalmente. Entonces, por eso quería mencionarlo, que ahí nos conocimos en ese 2000, 2001 quizás. Y fue mi entrada a esto porque el libro también tiene eso personal en el fondo, ¿no? Como yo conozco la historia de Nacimiento, quizás me estoy adelantando, pero a las preguntas. No. Conozco la historia de Nacimiento cuando empiezo a trabajar en la edición, digamos. Antes ya venía enamorándome del libro, por supuesto, como lector, como librero, los años que trabajé como librero. Y ya después cuando empecé a trabajar en ese otro eslabón de la cadena, porque finalmente el libro es una sola cadena, donde todos somos una misma cadena, ¿no? A mí me parece incluyendo los escritores, esas divisiones que se hacen a veces, para mí somos todos trabajadores de la misma cadena, como decir, de la misma gran empresa, incluyendo los escritores, porque los escritores finalmente generamos el contenido nada más, pero los escritores no hacemos libros, ¿no? No recuerdo quién dijo esa frase que me gusta mucho. Los escritores no hacen libros, los libros lo hacen los editores, los escritores escriben textos, no escriben libros. Entonces, yo siento que somos todos una cadena que nos necesitamos unos a otros, tanto libreros, que son los más importantes, son los mediadores, los escritores generan el contenido, los editores hacen llegar ese trabajo a su mejor punto, los diseñadores le dan una materialidad. Entonces siento que es toda una cadena, ¿no? Que afortunadamente he podido trabajar en cada uno de los eslabones. Sí. Me falta trabajar en la imprenta, que me encantaría aprender, pero partía de esa manera porque finalmente ese ingreso terminó marcando mi vida y siendo mi vida laboral, ¿no? Mi incursión así de escribir de repente parte ahí también, ¿no? También surge, no es que yo escribía de chico, ¿no? Siempre la música fue mi primer interés y que abarcaba todo, pero entonces surge todo eso ahí, en ese descubrimiento laboral, digamos. Viene todo lo que hasta ahora, o sea, ya publicar, digamos, libros y trabajar en la edición. No sé.
Como que es todo un todo para mí. Digo. Y es extraño que lo menciones así porque he tenido, bueno, la Carmen y el Humberto que han estado acá el último rato, se han dado cuenta que a la gente que ha entrado les ha avisado, mira, vamos a hablar con el Cupino, un autor, un rato más, vamos a conversar un poco sobre su último libro, que es el libro que yo siempre he pensado que se necesitaba, de un personaje ineludible de la cultura chilena y que todos deberían conocer, y les nombro a Nascimento y no saben quién cresta es, y me da de todo. O sea, bueno, si no conocemos a Nascimento, los que leemos, ¿quién? Imagínate que en la cámara del libro no conocían a Nascimento. Yo en el proceso de investigación voy a la cámara del libro, en la Alameda tiene su oficina, su central. Entonces yo sabía que este señor era el fundador de la cámara, sí. Había sido el fundador, su primer presidente. Y voy a la cámara, por supuesto, me presento, bueno, estoy haciendo una investigación. No, nadie tenía idea, me tramitaron, no conseguí nada, absolutamente nada. Pero quien me dio información, quien fue muy generosa, es Karen Miller, que es la hija de Oreste Plat, que aparece en el libro Oreste Plat, el último libro que publica la editorial, por ejemplo. Y ella, que conocía a la gente de la cámara, cuando fui con ella pude obtener información. Pero tampoco es que alguien me diera, hay muchas cosas, sino que solo me pasaron un montón de fotos y me dijeron, ve si ahí te sirve algo. Y es la foto que está acá, que es la foto que está con los otros editores, que hay un grupo de personas. Y eso fue lo único que rescaté, no había y pude ver el libro de actas de la conformación, pero no había nada de información que yo pensaba que podía tener ahí, a lo mejor más de esa parte que me faltaba, la parte gremial, que yo quería también ver, conocer su parte como dirigente del libro, y no había nada. Entonces yo creo que ese desconocimiento es bien transversal, pero también hay algo que pasa que cuando aparece el libro, todavía no había tanta información, y a partir del libro ha ido apareciendo información, han ido apareciendo artículos. Hicimos una exposición en el 2014, me parece, o 15, hicimos una exposición muy grande en la Biblioteca Nacional, que estuvo 3 meses, abierta al público, que se llamaba Nascimento de Mar a Mar, una aventura editorial, que era básicamente el material visual del libro puesto en forma de exposición. Y esa exposición después se montó en la Biblioteca Nacional de Lisboa, en Portugal, estuvo allá. Eso es lo que pasó a partir del libro. Se hizo una película en Portugal, que no llegó a Chile, que yo la tengo. Conocí al director acá cuando vino a Chile, a través de la Embajada de Portugal. Entonces, han ido pasando cosas en los últimos años, y también el sitio Memorias Chilenas ha ido subiendo cosas en el último tiempo. Catálogos de Nascimento, por ejemplo, semblanzas que se hicieron en su momento, que yo también las cito, de gente que escribió cuando cerró la librería, cosas así. Entonces han ido subiendo material, hay disponible para conocer. Pero no estaba sistematizada la historia, ¿no? Porque se conoce ya, este es un personaje que hizo libros, perfecto. Pero nos faltaba un poco contextualizarlo, digamos, ¿no? Como en qué contexto él funciona, se instala en Chile, qué era Chile en ese momento. Entonces se habla también un poco de la política, de la cultura, qué pasaba, qué se estaba publicando en otros lugares. Entonces también eso es interesante, sentía yo, de situar a este tipo que estaba haciendo libros, pero qué estaba pasando también en el mundo del libro. Otras obras importantes que se transformaron en clásicos también estaban apareciendo, bueno, lo que iba pasando políticamente, culturalmente, porque finalmente la cultura es producto de un momento político y social de un país. Entonces, aquí yo siento que uno hace un recorrido por el siglo XX, y siento que el punto de inflexión, que todos sabemos que el 11 de septiembre del 73, no es solo, o sea, también tiene que ver con la cultura y tiene que ver con el libro, digamos, que es el motivo, en este caso, de esta historia. Entonces uno ve que en ese recorrido, uno ve que hubo décadas de esfuerzo, ¿no? Donde este hombre era uno de ellos, porque habían otros también, que hizo una actividad gremial en favor del libro. Hay un suplemento que yo cito del año 59 de La Nación, que entrevistaban a hartas personas vinculadas al mundo del libro. Y era un suplemento que habla precisamente de la crisis del libro chileno. Estaba hablando del año 59. O sea, exactamente lo mismo que hablamos ahora, ¿no? Lo mismo que entre colegas, entre involucrados que nos encontramos, es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, el libro siempre ha estado en crisis. En Chile ha tenido sus momentos, por supuesto, pero también ahí tiene que ver con un apoyo
político, ¿no? Como de medidas de importación, que son cosas que se tratan también en el libro, a la importación de papel, de tinta, de maquinaria, que no hubo eso, ¿no? Entonces, la industria chilena del libro, y decir industria es como grandilocuente, pero bueno, los libros nacionales tuvieron su momento de auge, pero después los argentinos y los mexicanos se dispararon a partir de políticas estatales en favor del libro nacional, solo eso. Entonces, el problema acá después, claro, eso también se dice acá cuando se empieza a aplicar el IVA, ¿no? En dictadura a los libros, bueno, la censura previa, todo lo que dinamitó de alguna manera lo que decía antes, todo ese avance que se hizo durante el siglo XX en beneficio del libro chileno y de la cultura, porque no era solo hacer libros, o sea, habían planes, se hicieron planes de lectura, la ley de instrucción primaria, ¿no? A principios del siglo XX, o sea, hay un montón de iniciativas, pero siento que ahí viene un punto como, o se va debilitando lentamente a lo largo del siglo XX, más bien, ¿no? Y ya el tiro de gracia es a partir del golpe de Estado, ¿no? Ahí ya como que, y después vuelve eso a surgir bien en los 90 prácticamente, o sea, las filiales de las transnacionales de nuevo, bueno, en los 80 surgen, igual había un tema editorial que es bien interesante porque las revistas de oposición sacan sus propios sellos, Cauce, Revista Análisis, Revista Hoy, tenían sus propios sellos editoriales que hacían resistencia desde ahí porque tampoco habían otros sellos, ¿no? Entonces, el papel que hacen las revistas de oposición, revistas de investigación periodística de los 80, empiezan a hacer su aporte en la industria editorial. Y curiosamente, no solamente como publicando periodismo, que sí lo hicieron, o sea, la estadía del Gato Gamboa en Pisagua, los libros de Patricia Verdugo, todo eso lo hacen los sellos de las revistas de oposición en dictadura, ¿no? Editorial establecida. Y paralelamente, y ahí publica Lin, Millán, o sea, también publicaban poesía, Diamela el Tigre, en esos sellos. Y paralelamente, claro, había también, bueno, Nacimiento muere en el 86, y después surge Cuarto Propio, ¿no? También en los 80, CESOC, que también fueron importantes. Entonces, de alguna forma, entre algunos de los temas que trata el libro, también es un recorrido como por el tema editorial en Chile, las editoriales que han habido, o sea, como no se saturaron un poco. Es un viaje al que nos invitas a través de tus ojos, mirando a un personaje, pero en el fondo estamos viendo el auge, caída y esta rueda de la que hablas tú, claro, que es muy normal en el mundo del libro y el mundo editorial en general en Chile. Y el mundo de la cultura, claro, siendo bastante más claro. Siempre es una rueda, estamos arriba, estamos abajo, y tú lo vas retratando acá. De todas las entrevistas, porque hiciste varias entrevistas, aparte del gigantesco trabajo de investigación realmente notable, ¿cuál te pareció así como, esto no me lo esperaba? Yo creo que quizá con la que guardo con más cariño es la de José Miguel Varas, que por trabajo me toca hacerle una entrevista para hablar de su obra y me recibe en su casa y conversando con él le cuento que estoy metido en esto, que tengo ganas de hacer un libro y él me empieza, y él todo lo que me contó porque él era amigo de Joaquín Gutiérrez, cosa que yo en ese momento cuando llego a hacerle la entrevista no sabía. Y él, bueno, harta gente también, ¿no? Pero guardo esa con cariño porque después me recibió varias veces en su casa. Y de hecho pasó algo que me prestó un libro sobre Joaquín Gutiérrez, un libro publicado en Costa Rica, que es un personaje fascinante, además yo creo que también muy poco conocido, que aparece acá, que tiene un capítulo, que es un costarricense, un escritor costarricense que llega en los 40 a Chile, se casa con la hija de Nacimiento, con una de las hijas, empieza a trabajar en la librería con el suegro y ahí aprende todo el oficio y él desarrolla varias innovaciones en términos de enviarle cosas que no se hacían, esto me lo cuenta, ¿vale? Enviarle los libros a la prensa, cosas que no se hacían antes, y él además organizaba las tertulias, trabajaba en la librería y como centroamericano era muy también bueno para conversar, tenía eso extrovertido, entonces fue importante su labor. Y él trabaja muchos años con el suegro y cuando se arma Quimantú lo llevan de director a hacerse cargo de la dirección editorial de la editorial Quimantú. Entonces ya tenía este recorrido y ha hecho este recorrido aprendiendo el nacimiento. Bueno, entonces volviendo a Varas, él me presta un libro sobre Joaquín Gutiérrez
Y yo después me voy a vivir fuera de Chile y nunca le devolví el libro. Después, no, por distintas circunstancias, no se lo pude devolver y después me enteré que murió. Entonces me quedé con el libro y nunca se lo pude devolver. El libro sobre Gutiérrez. Pero cuando ven esta charla los parientes... Lo tengo, claro. Puedo entregarlo, lo tengo muy bien cuidado. Pero esa me acuerdo harto con cariño, pero también a harta información. O sea, yo digo en la introducción que hay entrevistas que no están o que no aparecen. Pero, por ejemplo, Eduardo Castro Lefort, que murió hace poco, que fue el fundador de Universitaria, también. Él también es un señor que, no sé, tuvo una actividad de 50, 60 años, no sé, trabajando en la editorial universitaria. No sé, las conversaciones con Alfonso Calderón, también. Bueno, con la familia también había harta información, pero digo de gente externa, yo diría que esas son las que más me acuerdo. Como ¿Y a la familia qué le pareció? Bueno, tú narras un poco, pero hagamos cuenta para los que no han leído el libro. ¿Qué le pareció a la familia el hecho de que tú llegaras un día a la casa de la nieta y le digas, oye, estoy haciendo un libro sobre el nacimiento? ¿No? Sí, fue bien fortuito porque yo primero me encontré con la esposa del hijo menor de Nacimiento, porque busqué los nombres, estaba hablando como la prehistoria, pero era tiempo aquí de teléfono. Claro. Porque el primer esposo de esto, para esta investigación, apareció en la revista Mapocho de la Biblioteca Nacional, en 2005 tiene que haber sido eso. Ahí apareció... O sea, hace rato que le estaba dando vueltas al asunto. Hacía rato, y ahí apareció, me acuerdo, 2005, 2006 tiene que haber sido, y ahí apareció un artículo de, no sé, largo, de 30 páginas, y ese es el primer como... Ese es el punto de partida para el libro. Ese es el que yo empiezo a engordar ese texto. Y ahí empecé, claro, el proceso de investigación, y por eso la guía de teléfono y llegué a esta señora, y el hijo menor había muerto hace muy poco, que era el último hijo que quedaba, digamos, ¿no? Todos los otros habían muerto y no alcancé a conversar con el hijo directamente. Y esa señora, Yolanda Bendaño, porque empecé a ir varias veces a entrevistarla, y me prestó una carpeta así, muy grande, con fotos, cartas, familiares. Entonces eso, claro, fue un tesoro, igual, ¿no? Como tener acceso a eso. Porque no había en ese momento, no había nada que uno dijera, puedo sacar una foto de internet. En ese momento no había nada de Nacimiento, en ninguna parte, digamos. No. De hecho, yo estando fuera de Chile, habiendo publicado ese texto, la revista Mapocho, y yo ya vivía afuera, ya estaba esto en pausa el libro, y a través de mi amigo Roberto Contreras me contacta la gente de la UDP que estaba haciendo un reportaje también sobre Nacimiento. Entonces me entrevistaron como el tipo que estaba escribiendo algo de Nacimiento en ese momento, que el libro no existía en ese momento, pero había salido este artículo en Mapocho. Y ese fue, claro, como el comienzo. Entonces fue bien, por eso pareciera que fuera tan largo, no es tan largo. Lo que pasa es que tuvo un paréntesis entre medio, desde donde yo me fui. Entonces ese paréntesis retrasó. A mi vuelta lo terminé. Ahí lo terminé, lo presenté al concurso, ganó. Y esta edición es una edición aumentada. O sea, tiene capítulos nuevos, hay corrección de datos históricos que pude después con el tiempo resolver. Tiene mucha más información histórica en relación a los impresos en Chile. Porque yo sentía que era importante contextualizar a qué país llega este tipo, qué pasaba en el libro en ese momento. Y yo sentía que esa parte me faltaba, por ejemplo. Entonces, ahora tiene esa parte, que cuenta un poco más histórico, que sabemos que uno de los últimos países, o si no el último latinoamericano que tuvo imprenta fue Chile, donde más se demoró en llegar tanto los libros, a hacer libros y también la imprenta. Entonces, me parecía que era importante eso. Otra cosa buena que tiene el libro, de las cosas que a mí al menos me gustan, es que, por ejemplo, no es todo historia, porque en lo que tiene que ver con el capítulo de las portadas de libros, de los diseñadores, donde aparece Mauricio Amster, Nemesio Antunes, hizo portada, Russell Bru, Santiago Natino, uno de los 3 degollados, también fue portadista de Nacimiento, de los 3 degollados en dictadura, Osvaldo Salas, bueno, un montón de gente. Pero me interesaba, por ejemplo, ver cómo eso dialogaba, toda esta tradición de los libros Nacimiento, gráfica, con gente más joven, ¿no? Con gente que hace libros hoy. Era interesante. Entonces viene, por ejemplo, converso con una persona que tiene mucha trayectoria, que es Juan Guillermo Tejeda, un
en el mundo, en el diseño de libros, pero también converso con dos personas de ahora, por ejemplo, que hacen libro ahora, que es Joaquín Contreras y Nicolás Sagredo. Entonces es interesante ese cruce que hay, cómo se ve desde ahora también esta historia de Chile, ¿no? Este legado. Entonces me interesaba también eso. Y también tiene eso, entonces permite, y ahí siento yo algunos capítulos que son bien independientes, ¿no? Como, por ejemplo, los capítulos de escritores. Permiten meterse como a la vida de ese, ni siquiera a la vida, a ese momento de ese escritor y a la vez de nacimiento, ¿no? Porque te permite, lo que yo quería, digamos, y espero que se haya logrado, era como contar qué pasa, qué es lo que rodea la publicación de un libro, cómo llegó, quién lo llevó, o no lo llevó nadie, fue él, le dijeron que no, le dijeron que sí, lo publicó pero le fue mal, como que me interesaba esa trastienda, que es lo que no se ve, ¿no? Porque... Y un contexto histórico. Claro, es que hay algo personal también, ¿no? Porque por supuesto, claro, todo es visto con los ojos de quien está escribiendo, y eso es una visión de miles, digamos, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho esa condición material de la literatura, ¿no? Porque siento que se establecen como clases sociales, ¿no? Entonces, como el escritor es como una especie de iluminado, ¿no? Que ha sido tocado por la divinidad, entonces él está ahí esperando para escribir algo, entonces como que no tiene un contacto con el resto del mundo, ¿no? Entonces el editor, por otra parte, es como un señor que manda. Entonces toda esa como se le va quitando la condición material al oficio, y finalmente somos trabajadores, como decía en un principio, todos somos trabajadores de una misma gran empresa que es el libro, solo que ocupamos distintos departamentos, ¿no? Pero nos necesitamos todo en tanto cadena, los libreros, los editores, los autores, la gente que hace prensa cultural, que difunde. Yo lo veo como todo un solo organismo y todos nos necesitamos. Entonces, esa lógica como de, ¿no? de las clases sociales, sino que yo soy el editor, sino que yo soy el autor. Todo eso es como muy, me parece muy raro, ¿no? Entonces, pero eso es porque tú eres todo. Y le quitan, quizás, claro, pero le quita la condición material al oficio, siento yo, ¿no? Y entonces me interesaba contar eso, que es un oficio como todo, con pellejería, con mezquindades, con sorpresa de que uno no sabe cuando publica un libro, tanto el autor como el editor, qué va a pasar. Tú puedes tener mucha esperanza en un libro y crees que se va a vender mucho y un guatazo. Entonces, me interesaba como de alguna manera mostrar eso, ¿no? Como mostrar esa trastienda de un oficio que además tiene la particularidad de ser igual hace 500 años. O sea, lo que cambia es el entorno, la tecnología, lo que rodea el libro, pero el oficio de la edición es el mismo hace 500 años, ¿no? No ha cambiado de alguna manera esa idea. Me fui un poco al chancho, 500, sí, un poco menos. Claro, teníamos como en la colonia, ¿no? Entonces, y esa parte muy interesante sentía yo, o al menos yo como lector, tenía ganas de leer algo que mostrara esa trastienda, esa... Pero está muy bien logrado además, y lo digo yo como lector también, porque lo que haces tú en esos capítulos es, le vamos a contar a la gente, el autor cómo llega con un libro X a Nacimiento, pero además conocemos un poco tangencialmente en estas otras aristas que tú haces, en unas crónicas que son muy cortas pero que están muy bien hechas, porque conoces al autor en general. Es prácticamente, no vamos a decir que una biografía de cada uno de los autores de los que hablaste, pero sí está muy bien perfilado y ese momento en que, como dices tú, vamos a tener un hit o vamos a tener un guatazo, no lo sabemos. Pero están todas las ganas puestas ahí y está el primer contacto. Me acuerdo claramente de cómo llega Marta Brunner, que es una cosa de loco. O sea, por ejemplo, claro, llega un manuscrito porque lo había leído otra persona que le había encantado, esa persona se lo trae a Nacimiento y, bueno, una mujer. Y ahí, ¿Qué vas a ver escribir esta talla? Claro, está Pedro Prado, Alone, el crítico Alone, que lo llevan a... Que ahora hay como todo han aparecido textos como desmintiendo que... Porque Alone se atribuía a ser el descubridor de Marta Brunner, entonces como que ahora han aparecido informaciones que no necesariamente... Pero eso es parte de la mitología, da lo mismo, digamos. Como lo interesante yo siento de ahí es precisamente esos espacios de ficción, ¿no? Que te permiten ficcionar a partir de datos concretos, por ejemplo. Ciertos encuentros. Yo sé que se encontraron, digamos. Yo sé que Nacimiento con Huidobro se juntaron y se encontraron. Lo que yo puedo ficcionar es si hacía calor, si hacía frío, si Huidobro estaba vestido de gris o de negro, como ese tipo de cosas permiten armar una escena
¿no? Narrativamente, porque claro, está el hecho solamente, o sea, sé que se juntaron, por supuesto, pero de alguna manera está adornado con ese elemento de la ficción, un poco, ¿no? No cambia el hecho real, pero para hacerlo un poco más digerible, porque si no sería muy fome también, se juntaron el 5 de mayo, como, ¿cachai? Como, entonces también de alguna manera trata de buscar, siento yo, como una idea más narrativa en ese sentido, de que sea más agradable, más... Esa descripción que hay de Neruda, ¿no? Como casi como una vela derretida. Claro, Como sí, muy claro, sí, muy es muy... gráfica. Claro, Era que era el muy joven, claro, era el Neruda joven. Entonces, claro. como eso esa era como mi intención, como mostrar... Porque tú escribes, entonces tenías que escribir. Claro, pero... No. Sí, no, totalmente, claro, hay que narrar, pero lo que decía al principio, que también tenía que ver con entrar a un mundo, a trabajar a un mundo y maravillarse con eso, ¿no? Como, para mí siento que es muy significativo bueno, además el primer libro que publico, este fue el primer libro que publiqué. Entonces, obviamente que le tengo un cariño especial y todo, pero también va ligado a mi biografía como trabajador, ¿no? Como, ¿cachai? Como en lo que me he ganado la vida los últimos 15 años, no sé, 20 años quizás. Entonces, me interesaba contar eso. En ese momento también, porque también pasa mucho que yo siento que la escritura es de momentos también, ¿no? Personales, digo, no sé. Claro, entonces yo en ese momento estaba, claro, maravillándome ingresando a ese mundo y todo. Entonces surge de ahí también, ¿Qué te como parece del enamoramiento. como cuando tú estabas, estamos hablando de él, más o menos el 2000, cuando nos conocimos y tú empezaste con este asunto de estar en este mundillo? 2005 no había tanta tecnología, pero Santiago ya era casi lo que es hoy, no hemos cambiado demasiado. ¿Cómo fue encontrarte cuando empezaste a orquetear? Oye, a lo que llegó este caballero, que era Impresionante, claro. era una chaca. Lo que pasa es que también va de la mano yo estaba muy interesado en la literatura chilena antigua. Entonces me pegué mucho con eso un tiempo y leí harto y me pegué con eso. Entonces ahí había pues yo no tenía idea quién era Nascimento. Entonces como que te encontrabas con esos libros, o sea, como, ¿qué onda? Así como, ¿por qué todos publicaron acá quién es? Digamos? Y ahí quise saber quién era, pero también va cruzado como con ese interés en ese momento de leer a esos autores, como un aprendizaje, ¿no? Estaba como en una etapa conocí a algunos, pero sentía que me faltaban muchos que fui conociendo, ¿no? Y no sé, autores como Sepúlveda Leighton, cosas que a veces no estaban en ese momento publicadas. Por eso llegaban los libros usados, porque en los últimos 10 años, 15 años, afortunadamente se han reeditado muchos autores antiguos, autores y autoras. Han aparecido colecciones y todo. Pero en ese momento, claro, eran pocos los que había, eran bien pocos. Entonces, en los usados encontré mucho Nascimento, y lo otro que encuentro impresionante es que uno va a una librería de libros usados al Biobío y todavía hay muchos libros Nascimento. O sea, todavía es posible hacerse una biblioteca. Así, mucho todavía, en el Biobío hay mucho, no sé, yo en San Diego he encontrado, también tengo mi pequeña colección ahí, los que pillo a veces que me interesan compro, pero hay, o sea, se puede encontrar. Estamos hablando además de no es una generación, porque son muchos años, yo diría un par de generaciones de autores chilenos y de los notables. O sea, no sé si, no es porque, no vamos a decir que estamos pasando por un mal momento, porque estamos pasando justamente por un muy buen momento de autores y autoras con un realce latinoamericano mínimo, claro. Y algunos incluso cruzando el charco. Pero de los que hablamos cuando hablamos de Nascimento, primero la plana mayor completa, Neruda, Mistral, Huidobro, de Roca, y después vienen otros que son tal vez un poquitito más abajo en el conocimiento general del público, pero tú se los nombras a un autor como tú mismo y los conoces todos. Estamos hablando de ese nivel de autores que publicaron el Nascimento. Claro, que en ese momento no eran lo que llegaron a ser. Eso también es lo interesante, ¿no? Que no es que eran ya tipos consagrados, entonces claro, era una sandía calada, sino que ahí está lo difícil.
¿no? Que es apostar por alguien que tú no sabes, que eran todos autores jóvenes. La mayoría de los que, lo que llegaron a hacer después. Nicanor Parra publica sus primeros libros en Nacimiento, Manuel Rojas publica su primer libro en Nacimiento, que es un poemario, 1000 ejemplares, se demoró 20 años en vender los Nacimientos. 20 años en vender 1000 ejemplares de ese libro, que no recuerdo el título ahora, es un libro de poesía. Pero el año 51, porque estaba hablando de este libro, se lo publica, no sé, en los 30 creo, pero el año 51, aunque ese autor que no había vendido 1000 ejemplares en 20 años, igual le publica Hijo del Ladrón. Y de ese se vendieron miles, por ejemplo. ¿No? O sea, se había demorado 20 años en vender 1000 y Hijo del Ladrón vendió, ¿cachai? Como que recuperó, y así pasaba. Entonces es una permanente apuesta el tema de la edición, en este caso, trabajar con gente joven, con autores nuevos. Las apuestas, porque le apostaba, Es una pura apuesta. veía talento donde otros no veían, o veía negocio, porque también había que verlo como un Sí, asunto por comercial, supuesto. si el caballero no trabajaba por amor al arte. Claro, es que yo creo que siempre hay que verlo con un ojo comercial. Yo creo que lo más triste de hacer libros, cualquier libro digo, pero lo más triste desde la edición, por supuesto el autor, lo más triste es hacer libros y tenerlos guardados. Uno quiere hacer libros y que los libros vayan a encontrar sus lectores, entonces es importante lo comercial, porque además lo importante es que los proyectos editoriales se financian también, ¿no? Entonces es un piso mínimo, hay que pensar en lo comercial, de cómo generar que este contenido que uno elige, sea el que sea, el que el editor decida, ¿no? El gusto de él, llegue finalmente, ¿no? Entonces la parte comercial es muy importante, y lo digo, lo menciono así porque a veces me encuentro con cosas en redes sociales de algunos como afiebrados, ¿no? Entonces como, oh, que se vendió a, no sé, a tal cosa, o van a una feria del capital. No, pues si uno hace libro y quiere que los libros lleguen a los lectores. Hay que pagar las cuentas. No. Además, claro, no quiero tener los libros en la bodega, quiero que encuentren su lector. Todos los libros tienen su lector, van a encontrar su público. Pero ahí estás hablando como autor o como editor. Yo creo que más claro como editor, pero también como autor, ¿no? Porque yo creo que dependiendo las fantasías que tenga cada uno, ¿no? Pero por ejemplo, el escritor y editor argentino Héctor Libertela, que a mí me gusta mucho, es muy interesante su trabajo, no es tan conocido. No. Y él decía, que haya un lector en el mercado, o sea, basta tener un lector. Y hay otros autores que dicen, yo prefiero tener 100 lectores buenos, que vender. Claro, y el editor le da. Claro, no le gusta eso, pero es interesante también eso que tiene que ver con la lectura, lo que tú decías un poco. Puedo discrepar en algunas cosas en relación a los autores, yo también creo que es un buen momento, pero también hay que entender que el mercado cambió. O sea, ahora fundamentalmente hay autores que escriben de acuerdo a lo que se está vendiendo en el mercado. Entonces, también ya ahí es un tema más peliagudo, digamos, que tiene que ver con otras cosas, pero creo que ese mercado terminó dominándolo todo, ¿no? Entonces ahora, de repente tú conversas con alguien muy joven y está escribiendo su primer libro, pero ya está buscando a gente, ¿no? Entonces, los niveles de fantasía también, o buscando traductor, ¿no? Entonces, los niveles de fantasía también que hay a veces son, no sé, yo al menos me ubico en el equipo de los que va a seguir haciendo lo que quiere hacer. Es que O sea, así funciona el mercado. ¿Me entendí? O sea, como, claro, como yo voy a seguir haciendo, y si se vende, bueno, ojalá, bueno, y si no, no sé, pero quiero defender ese espacio. Pero además vas a creativo. hacer algo por venderlo, a eso me refiero. Sí, siempre, por No vas a supuesto. ser ese autor de Claro. yo escribí Pero un quiero libro, lo decía en términos de temáticas, ¿no? Porque uno ve, claro, para explicar un poco lo que estoy diciendo, porque claro, el mercado lo que hace termina homogenizando las escrituras, ¿no? Entonces todos escriben igual, todos escriben de lo mismo. Claro, porque es lo que el mercado requiere, ¿no? Entonces, obviamente uno quiere que su libro vaya y viaje o se lea, claro, entonces termina subiéndote finalmente a esa micro, ¿no? Entonces, yo siento que de alguna manera es renunciar a esa autoría que uno puede defender, sea lo que uno quiera hacer, lo que quiera escribir. Entonces, por eso lo del mercado creo que puede ser peligroso a veces, en el sentido en que puede determinar a los autores qué hay que escribir o cómo hay que escribir, ¿no? Entonces, y yo creo que la literatura, o al menos como humildemente yo la entiendo, es un espacio de libertad absoluto, no ni prejuicio ni nada. Entonces, me parece, por ejemplo, una estupidez que ahora habían gente corrigiendo los clásicos.
¿no? Porque había, o había que, no corrigiendo los clásicos, había que cancelar, ¿no? A tal, todo eso me parece una estupidez, digamos, porque, claro, seguramente si yo leo ahora una novela de 1910, con los ojos de hoy, claro, seguramente le voy a encontrar una cantidad de cosas con las que no estoy de acuerdo, no sé. Entonces, por eso creo que hay contextos, hay momentos, pero también creo que no hay que olvidar que lo del mercado siento yo que puede terminar matando a un autor en su esencia, en su identidad, en su personalidad. ¿Por qué hace eso? El mercado termina homogenizando la escritura. O sea, y todos quieren escribir de ellos, ¿no? Y todos van a contar sus cosas, y todos fueron chicos, y todos en la escuela. Entonces ya así como, ¿dónde quedó la literatura, no? O sea, ¿dónde está la construcción de personajes? Que, no sé, muestran otro mundo, o cuáles las novelas que nos convocan a todos. Entonces, esas hay, por supuesto, y muy buenas novelas actuales que cumplen eso, pero a veces pasa que el mercado puede ser peligroso para un autor. Digo que hay que tener, siento yo, no engrupirse tanto, para decirlo en buen castellano, ¿no? Como, o quizás si te quieres engrupir, perfecto, pero ahí tienes que hacer otro trabajo, que eso es importante, que no es literario. Porque si tú haces ese otro trabajo, da lo mismo lo que escribas, pues ya tienes esa otra pega hecha. Entonces también ahí hay algo con el oficio que ha ido cambiando, pero que no, digamos, ¿no? Porque yo lo digo igual en el comienzo, no tiene que ver con adherir a la consigna de que todo pasado fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que obviar o no considerar cómo el capitalismo, el neoliberalismo en Chile ha cambiado las condiciones de vida de todos nosotros y por lo tanto las de creación artística o cultural, obvio. ¿Sí? Entonces, no considerar eso y no tomarlo como un dato es muy importante, ¿no? Porque claro, no es que no, antes en el tiempo del nacimiento todo era espectacular, no, pero sí cambian las condiciones y como decíamos en un principio, la materialidad del oficio, del libro, se ve modificada con el mercado y esto afecta también a los editores. O sea, los editores también terminan buscando libros que suenen como ese, ¿no? Que se parezca a eso, ¿no? Entonces termina todo siendo una cosa, terminamos todos vestidos de gris, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, al menos como lector, desconfío a veces un poco de mucho bombo, ¿no? Como que digo, todo esto es narrativa, estoy hablando de narrativa, tiendo a desconfiar. Pero eso son cosas, digo, cada uno lee, digamos, desde donde, ¿no? Cada uno tendrá su Le da la vuelta que forma, quiere. claro. Eso es una humilde opinión. La literatura es arte y como arte, cuando tú terminaste de escribir esto, ya no es tuyo, porque yo entendí otra cosa. Por ejemplo, claro. Yo podría haber entendido que este es un gran libro de una novela histórica. Claro. Yo dije, no, yo no escribí eso. Podría entender. Abramos un poco el debate, ya que tenemos algunos minutos para... ¿No? Sí. Adelante, Jorge. Lamento llegar tarde. No sé si quizás ya hablaron de esto, pero esta es la tercera edición que tiene este libro, ahora en Lumen. Pero yo ¿O digo segunda que... edición? Yo diría que... Y la pregunta en realidad es si esta versión es extendida o no. Sí, sí. Esa es la principal pregunta. Mira, yo voy a... No, o sea, yo creo que este para mí es el libro, la verdad. O sea, porque tuve la oportunidad de mejorar muchas cosas, de corregir, de aumentar, de poner capítulos nuevos, de arreglar ciertas cosas en estilo, ponte tú, que yo quería arreglar, o sentía que había información del libro en términos históricos que faltaba. Entonces, para mí, este es como el libro, digamos, ¿no? Como aquí lo cierro y esto es... Porque también la vida anterior del libro fue bien accidentada. El libro apareció, desapareció, o sea, apareció, se vendió y nunca más se reeditó después. Entonces, como que tuvo una vida bien corta, de alguna forma, ¿no? Cuando estuvo disponible, ese estar disponible fue muy cortito el tiempo, siento yo. Entonces, para mí, como estoy muy contento que el libro ahora pueda circular en otras condiciones también, ¿no? En condiciones, siento yo, más de más acceso a los lectores, porque las ediciones anteriores tenían también ese problema, ¿no? Que no tenían distribución, o era difícil encontrarlo, entonces todo eso siempre es un problema. Ahí en este caso no, o sea, es la versión mejorada. Si tú me preguntas, para mí este es el libro, digamos. O sea, este es el libro con el que yo estoy contento, el que me gusta, y el que va a quedar así, digamos, no le haría nunca nada más. Pero sí aumentada.
Con respecto a tu faceta de escritor de narrativa, yo conozco Migrante y Corte. No sé si tienes alguna otra novela. He escrito un par de cuentos en un par de antologías, pero no, novelas solo eso. Migrante y Corte son historias de personas muy marginales, muy apartadas de la sociedad, no tienen nada que ver con el mundo editorial ni nada. Claro. ¿Qué es lo que te llama la atención de ese mundo? ¿Por qué escribiste eso? ¿Qué fue lo que te llevó? Uy, tantas cosas. Digo tantas cosas para ver por cuál empiezo. Primero es un espacio social, mío también, es un espacio que me pertenece, digo porque es mi origen, ¿no? Soy del barrio Independencia, de abajo, del final de la calle Independencia. Entonces es un entorno, siento yo, que conozco, ¿no? O sea, la cancha de barrio. La cancha de barrio, además, en una población es un lugar social, la cancha de barrio. La cancha de barrio cumple un lugar de encuentro. No hay parques, pero está la cancha. Entonces jugamos la pelota, hacemos los campeonatos en la cancha, podemos hacer la fonda en la cancha, podemos carretear en la cancha. La cancha es como un lugar simbólico, sentía yo, ¿no? Al menos para mí. Eso por una parte me interesaba, lo político me interesaba mucho también, que está en ese libro, o sea, como esa generación de la pérdida, esa generación de la unidad popular, ¿no? Que es el padre de uno de los personajes, que este sujeto que lo funan de alguna forma, que no puede volver a trabajar, le cuesta mucho, porque había sido dirigente sindical de los cordones industriales y todo eso. Me interesaba otra cosa también que está... me interesaba mucho el cambio precisamente social que generó el neoliberalismo en las poblaciones. Eso me interesaba mucho, o sea, partir desde barrios, que el que me tocó a mí en los años 80, barrios colaborativos, que todavía eso existe por supuesto, pero la individualidad o ya perder ciertos códigos más bien, ¿no? Entonces tú no le ibas a robar a tus vecinos, ¿no? No ibas a hacer eso, no. Ahora ya no hay ninguna moral, digamos, o sea, ni dentro de esos entornos, ¿no? Ya, o sea, siento yo que llegamos a un punto generado en los últimos 30 años, ¿no? Los 30 años de concertación, que siento yo que tuvieron un costo social alto. Se avanzó sin duda, pero también siento que, porque claramente vivimos mejor que el año 85, digamos, ¿no? O sea, muchísimo mejor. Pero también siento que hubo un costo social muy alto, ¿no? Ahí, y entonces todos esos temas me interesaban, ¿no? El tema como también de las tomas, porque muchas de las poblaciones que son del cordón de la periferia, digamos, de Santiago, surgen a partir de tomas, nacen a partir de tomas, que es un tema que también estudié en un momento, me interesaba, ¿no? Entonces, me sorprendió enterarme, por ejemplo, que el Ministerio de la Vivienda es recién del gobierno de Alessandri, o sea, ¿qué pasaba para atrás? ¿No? Y surge a partir precisamente, antes como un departamento, y surge a partir precisamente de este éxodo de gente del campo a Santiago en busca de trabajo, que había empezado con la crisis del salitre. Entonces, todo eso me interesaba ese cambio, ¿no? Ese cambio generacional de que el que es más viejo en corte tiene otros códigos, ¿no? Él sale afuera, ¿no? Hace sus negocios, su roba y todo lo que sea fuera del barrio, ¿no? Porque el barrio es una cosa, son los tuyos, ¿no? Y esta nueva generación que son soldados del narco, que les da lo mismo, los vecinos. Entonces, ese cambio me interesaba, socialmente, políticamente, estéticamente. Y finalmente, claro, porque claro, uno dice ya que un poco que ya hay meter todo en eso, porque la novela son 15 minutos, ¿no? Son 10 minutos, que los tipos se miran y se tiran unos tajos. Pero en ese 15 minutos cada uno arma su propia historia, ¿no? Pero esa era un poco la motivación. Quiero decir que ese espacio no es ajeno para mí. El espacio, que además, ojo, a mí me llama la atención la idea de marginalidad. Estoy hablando en términos de las palabras, ¿no? Los términos. Marginalidad, claro, marginalidad como del poder, digamos, porque de marginalidad como en tanto minoría, o sea, pero sí el 90% de Chile, ¿no? Entonces, a veces también como siento que como que si uno se estuviera refiriendo como a cosas extrañas, ¿no? Como al mundo, por ejemplo, no sé, de la tribu de los Yanomami en el Amazonas, como algo muy... Pero si eso así se vive en el 90% de Chile, ¿no? Como, esa es la realidad. Lo que pasa es que, claro, también de alguna manera
ya no vivo en ese lugar, ¿me entendí? La vida me llevó a otro lado, no vivo en esos lugares y todo, pero ese es mi origen, ¿no? Entonces, por eso también es partir de esos espacios, siento yo. Claro, no, obviamente no me interesa hacer, como digo, como motivación de seguir siempre escribiendo de eso, ¿no? Pero sentía yo que era algo que quería decir, ¿cachai? Como sentía que era... Toda escritura es biográfica finalmente, se conecta de alguna u otra manera, aunque uno esté hablando de otra cosa, igual va a meter algo. Entonces, no sé, lo más natural para mí fue como partir de ahí, como partir de esos espacios. Lo que conozco. Claro, lo que conocía hacer. ¿Algo más? Por favor. Según lo que cuenta el libro y tu investigación, Nacimiento, la editorial y la persona y la librería, de alguna forma fue como una revolución en la industria del libro. Como alguien que puso el foco en otro lugar, ¿no? Que dio vuelta el foco. Y tú que trabajás harto en el mundo editorial también, Caleta, ¿sientes que ha sucedido posteriormente, o quién estaría cumpliendo ese rol de alguna forma revolucionario editorialmente en Chile? Pensando en que la otra vez estaba en otra charla, lo mismo, y la autora, y el tipo le pregunta como, oye, ¿sientes que ya se lee menos, no sé qué, como está tan deteriorado? Y la escritora decía como, no, hoy día se lee mucho más. Como, o sea, basta mirar como el porcentaje de gente, de población que lee versus hace 30 años atrás, como tiene que ver con los índices de educación y un montón de cosas, pero a mí me parece que hoy día se está leyendo mucho. Entonces, ¿tú sientes que hay alguna editorial que esté cumpliendo ese rol? O sea, lo que pasa es que el momento, claro, es otro. La revolución que hace este tipo, en el fondo, tiene que ver con sistematizar el tema. Porque, claro, lo que había antes es que tú hacías tu libro, ibas a una imprenta y ahí te lo imprimían y tú después lo vendías como podías. No estaba esto como... Lo que hace el tipo es como introducir esta idea moderna del editor, como la conocemos hoy, ¿no? Que es agrupar autores a través de una colección o de un sello, de un diseño determinado. Se daba que tenía la librería, entonces tenía la cadena, tenía imprenta. Entonces, claro, eso fue un poco la revolución. Todo lo demás vino después. Porque, por ejemplo, Zig-Zag, que fue una editorial también muy grande, que estaba antes de Nacimiento, claro, pero Zig-Zag era una gran empresa que tenía revistas, era muy grande, varias revistas, aparte de los libros. No era la iniciativa personal, ¿no? Y, de hecho, cuando aparece el libro, había un auge, siento yo, de editoriales independientes que son las que... Yo todavía no entiendo el término independiente, ¿eh? Como, ¿qué quiere independiente de...? ¿Independiente de quién? Claro, ¿de quién? Claro, es raro, pero el libro aparece claro en ese momento y yo creo que eso ya se consolidó. Como ocupar ese lugar, yo creo que es difícil porque hay otras condiciones, ¿cachai? Hay otras condiciones, la misma tecnología ahora permite... Si tú quieres imprimir 10 ejemplares de tu libro, no, si quieres vas y lo imprimes, o sea, como, no sé, las mismas redes ayudan, hay otros como, otra dinámica. Pero hay en Chile, sobreviven sí gente que ha sido impulso, digo, una persona ha tenido el impulso de hacer una editorial, no sé, yo creo que LOM, por ejemplo, es una editorial que tiene 30 años, un poco más de 30 años, es una editorial con un catálogo impresionante, sobre todo en ciencias sociales, en historia, en eso. Y esa es una iniciativa personal, y así hay varios casos. Yo creo que, digo, Cuarto Propio también es una editora, una persona que impulsó esa en los 80, además, cuando había censura previa al libro, que era que tú te jugabas, y claro, Marisol Vera, te jugabas y mucho más que un presupuesto en esa época hacer un libro. Entonces siento que hay gente que viene bregando hace rato por el libro, digamos. Y ahora, claro, hay gente joven detrás de editoriales. Y claro, de alguna manera son también, por decirlo de alguna manera, herederos de este legado de estos impulsos editoriales que surgen a partir de la inquietud de alguien, ¿no? No es como una gran empresa, un holding que se interesa en los libros, sino que, bueno, ojo, porque ahora decimos transnacionales, pero estas editoriales
Planeta, Lumen, todas esas editoriales, Sigbarral, son editoriales que surgieron a partir de tipos que quisieron poner una editorial. Lo que pasa es que ahora está Carlos Barral, por ejemplo, un gran editor español, uno de los responsables del boom, por ejemplo, no sé, Beatriz de Moura en Tusquet, Herralde en Anagrama. Entonces, es un poco el sino de la edición, siento yo, como alguien se le ocurre, tiene las lucas y quiere hacerlo, digamos, ¿no? Y yo creo que por ahí siento que es como la primera, o que todos los procesos editoriales parten así, que hay alguien que dice yo quiero hacer esto o quiero tener mi editorial. Claro, pero han cambiado las condiciones. Lo mismo que hablábamos del mercado. O sea, siento que esta gente tenía más libertad para publicar, creo. ¿Cachai? Entre otras cosas porque estaban haciéndolo. Claro. Claro, no, cuando no hay nada, cuando no hay nada, el tipo se tiró a la piscina y la hizo. A lo mejor si no le hubiera ido bien, no estaríamos hablando de él para empezar, pero podríamos haber estado hablando de un gran intento que fracasó y también habría sido loable. O sea, tenemos la suerte de que casi todo le resultó, porque al final la empresa no... Lo que pasa es que ahí hay algo interesante también, que yo me refiero solo a lo literario, que es una elección, digamos, pero Nacimiento publicaba derecho, publicaba manuales escolares, publicaba libros técnicos de mecánica, de enfermería, textos escolares, no sé, un montón de cosas, textos legales, de derecho, no sé si lo dije, pero bueno, hartas cosas variaban. Lo que pasa es que yo me quería centrar en lo literario, ¿no? Que era como mi interés, pero la editorial tenía varias líneas de publicación, no era solo novela y poesía. Yo. Fuera de lo que menciona Carmen de tu trabajo narrativo, también tienes como tu trabajo como investigador, la figura de Rodolfo Walsh, Roberto Aro y del mismo Nacimiento. ¿A tu juicio hay un hilo que los una respecto de su propia historia de vida? Primero mi gusto, digamos, o sea, como capricho, digo, decir, oh, me encantan, quiero hacer algo con ellos, eso, pero en el caso de estos dos que tú nombraste, me di cuenta que, primero, digo porque primero es como, autores que me gustan mucho y quiero hacer algo, pero después ahí se da siento yo que hay un tercero que falta, yo siento que es una trilogía, siento yo, así como las películas. Hay dos solamente todavía. El primero es Sarmiento, argentino, digo. Sarmiento, Roberto Arlt, el 39, y Rodolfo Walsh, el 73. ¿Por qué una trilogía? Porque estos tres, que eran escritores, digamos, estos tres argentinos, vienen en momentos clave de Chile y documentan ese momento clave de Chile, ¿no? Entonces, por eso pero eso yo lo digo después que me entendí, no fue la génesis, no, eso es como una conclusión que llego después, pero lo primero es el puro gusto, en realidad. Pero cachar que habían escrito sobre momentos importantes de Chile. Roberto Arlt del Frente Popular, bueno, toda la época, no recuerdo exactamente ahora el dato de Sarmiento, no sé si Balmaceda, no estoy seguro si en la Guerra Civil del 91, no me acuerdo. Pero Arlt el 39 y Walsh para la UP. Entonces son momentos bisagras, siento yo, en la historia. Pero hay otra cosa que me interesa ahí, que si tú ves lo que dice Roberto Arlt el año 39 sobre la derecha chilena y lo que dice Rodolfo Walsh el 71 sobre la derecha chilena, es lo mismo. Nada. Las mismas tácticas, siempre una bajeza política, ¿no? Siempre defendiendo intereses de un 1% contra los del 90%. O sea, lo interesante, siento yo, es como ver que las prácticas que vemos hoy, que ya no es derecha, es del pinochetismo, no hay la derecha, es la DC, las prácticas son las mismas, exactamente las mismas, de obstaculizar el bienestar de la mayoría. O sea, para mí eso lo define, digamos. Entonces, es una afirmación así. Bueno, por suerte tenemos la historia, digamos, ¿no? Tenemos los textos que nos ratifican eso. Y ojo que no es sola. Ya, joven, dele. No, pero continúa con... No, que yo tengo que terminar el programa. Ya, volviendo a lo del mercado que hablabas, ¿qué significa para ti, como editor, como escritor, que este libro que tuvo un viaje medio trancado, ¿no es cierto?, y que ahora llegó a su versión final, pueda llegar a una transnacional, por decirlo así, a un libro que puede llegar a lo largo de todo Chile? Se vendió. En un mercado que, como bien decías tú, incita a la homogeneización, cuando los libros que hablan sobre editoriales o sobre el mundo editorial
no son muchos, ¿no? Como ahora hace poco están saliendo libros sobre Mauricio Amster, quizás libros del Carlos tiene como libros sobre José Santos Tornero, pero hasta ahí nomás. Como... ¿Viste lo de Carbón de Mauricio Amster? Sí. Claro. Y ahora otra editorial, un libro amarillo que... Provinciano, sí. Sí, estoy yo también. Estoy en toda. Claro, se repite la gente. Mira, es una buena pregunta porque es como a partir de, por ejemplo, lo que decíamos de lo independiente, qué es lo independiente. ¿No? Y yo siento que eso ya a estas alturas da un poco igual, porque los mecanismos de circulación son los mismos. O sea, se entra a disputar lo mismo, ¿no? Entonces siento que da, además, creo que hay libros y libros. En el sentido en que creo que hay libros para tal editorial y libros para otra editorial, en el sentido de sus discursos, a veces sus temas, ¿cachai? Porque Línea editorial. no creas que yo traté de publicar este libro antes. Hice un par de intentos que no me fue bien, ¿no? Entonces, en el sentido de que quizá preguntar, oye, no sé, pero tampoco nunca fui decidido, es verdad, tengo que reconocerlo que nunca fui a... Pero como que algo intenté, pero todo yo también no me convenció. Entonces, por supuesto, si Lumen me dio la oportunidad de publicarlo, o sea, yo muy agradecido y feliz, por supuesto. No tengo ese como complejo de que sea una transnacional, ¿no? ¿Me entendí? Porque finalmente los medios de circulación o simbólicamente siento que no, o al revés, quizás es solo simbólico, pero no cambia necesariamente. La práctica. ¿Me entendí? Claro, porque no cambia lo que decía hace un rato, o sea, la condición material del autor no... Siempre es una apuesta, siempre no sabes, da lo mismo si lo publicó Lumen o cualquier editorial, digamos, uno no sabe qué va a pasar con el libro, siempre es una apuesta, siempre... Entonces, yo siento que un libro puede ser exitoso en una editorial pequeñita o en una editorial grande, ¿no? Depende de un montón de factores, de un momento, de la difusión, del momento particular, de alguna coyuntura, no sé, pueden ser muchas las razones, pero no tengo un complejo con eso, ¿no? Que he escuchado así como, no, es que no, para nada, no, en ningún caso, al contrario. Creo que hay, por lo menos con mi experiencia, creo que el trabajo que hacen las transnacionales es súper profesional. O sea, porque, ojo, hay mucha pellejería también en el medio, ¿no? Mucha pellejería, mucha falta de ética también. Entonces, acá es todo lo contrario. O sea, me he sentido muy bien, ¿no? Un trabajo muy profesional. Entonces, uno dice, o sea, ¿por qué no voy a publicar ahí? ¿Cachai? ¿Por qué no si la experiencia ha sido muy buena y todo es muy profesional? Entonces, ¿qué saco con levantar una bandera de independencia, ¿no? Como va a pasarlo mal? No, ¿cachai? Otra cosa sería si te hubieran puesto trabas al texto. No, para nada. Claro. Ahí podríamos conversar. Claro, que eso no se da. Y lo digo porque yo he publicado en varias editoriales, conozco un poco, entonces por eso lo digo, creo que nos falta, y digo nos porque me incluyo, yo creo que nos falta dignificar un poco más el oficio, profesionalizar más el oficio. Eso asumo también la responsabilidad que tenga en eso, digamos, como trabajador del rubro. Pero la experiencia ha sido espectacular. Ya había publicado con ellos antes y fue, ¿cachai? O sea, todo lo que uno quisiera en realidad. Todo funciona, así, en la raja, ¿cachai? Como que eso es súper agradable, pues, trabajar así, ¿cachai? Como que todo funciona bien, no te contestan los correos, cosa que no pasa en la editorial a veces, no te contestan los correos. Entonces, yo le doy valor a esas cosas. ¿Me entendís? Como que el trabajo sea ameno, sea grato, sea profesional. Te contesten el correo, te ayuden. ¿Cachai? ¿Quién fue tu editor o editora de este libro? Paz Balmaceda fue mi editora en este libro y en el anterior ¿El reflejo? en un reflejo fue Vicente Uturraga. Sí, con ellos dos trabajé. Gente ya no está. Sí, ¿no? Trabajo como freelance. Parece, no Sí, cacho, ya no pero... es parte del Estado. Sí, vi que sacaron una biografía de Mistral. Sí, El Lumen también. Sí, me buenísimo. contaron que está muy buena. Sí. No, yo quiero, o sea, que me quedé pensando. Y yo insisto en eso, yo creo que hay libros y libros. Creo que hay libros que tienen distintos espacios. Me gusta pensarlo así. Quizá hay libros que no pueden ir en una transnacional, a lo mejor tienen otras características o a lo mejor necesitan otra materialidad, ponte tú. ¿Me entendí? A lo mejor tú querías hacerlo, no sé,
la editorial, cualquier editorial, te dice, no, esta es la colección, y sí, asume tu locura, te dice, no, es que quiero el libro cuadrado. Entonces, creo que depende del texto también, como no lo cierro a, no, es que yo soy solo independiente, o no, yo soy solo, creo que se va dando, en el fondo, según lo que uno vaya escribiendo. Sí, lo veo así, no tengo un prejuicio con eso. ¿Ya está? ¿Vamos? ¿Nos vamos? Bueno, voy a terminar cómo se terminó. Ya lo leyeron, ¿no? O los que no lo han leído. Vamos a terminar la charla cómo terminó Nacimiento. Porque aunque ustedes no lo creen, esto que fue gigante y que en un momento marcó a dos, como hablábamos, al menos a dos generaciones, tuvo un final. Los herederos del editor deciden que el último título publicado por Nacimiento será Aproximación histórica folclórica de los juegos en Chile, del investigador Oreste Blanc. En las últimas páginas del volumen, el autor incluyó un emotivo colofón homenaje de despedida. Y dice: este libro se terminó de imprimir en el mes de agosto de 1986 en los talleres de la librería y editorial Nacimiento, encontrándose la empresa en proceso de liquidación. La librería Nacimiento fue creada en 1875 y la editorial en 1917. Ambas fechas están ligadas a la cultura de la nación. Al momento de cerrar, había publicado más de 6.000 títulos y desplegado una actividad permanente en favor del libro chileno. Esta edición corresponde a las últimas impresiones por voluntad de Carlos York Nacimiento Hijo, y en su composición tomaron parte los funcionarios gráficos Hugo Céspedes, linógrafo Luis Muñoz, cajista, Omar Vidal, prensista, Sergio Seguel, encuadernador, y Carlos Marchán, bodeguero. Tanto el editor como el personal que participó en esta entrega se adueñaron para siempre de mi gratitud, por lo que les expreso mi afecto con la misma solidaridad con lo que compartimos el significado de estas tareas en otras obras de mi autoría, con temas que convocan las realidades populares chilenas. Ese fue el último libro. Eso fue lo último de lo último. Así termina una vida, pues el caballero se murió con todo. Permíteme solo decir algo que, ¿por qué el editor de los chilenos? ¿Por qué ese título? Que, no sé, se explica en el libro y tiene que ver con que el editor de Editorial Ercilla, el fundador de Ercilla, que era Laureano Rodrigo, que era un argentino, estamos hablando de los años 30, decía que los escritores chilenos escribían mal y no vendían, entonces publicaban clásicos, no quería publicar autores chilenos. Entonces Nacimiento, esto lo cuenta Luis Alberto Sánchez, que era un peruano exiliado que vivía en Chile, intelectual, que era editor de Ercilla. Y él en sus memorias, que se las recomiendo además, que está disponible, que la publicó Editorial Tajamar, el libro se llama Visto y Vivido en Chile, muy, muy entretenido. Y él cuenta eso, que este tipo decía, no, los escritores chilenos, nada. Entonces Nacimiento a partir de eso dice, no, o sea, discrepo y yo voy a seguir publicando autores chilenos. O sea, yo creo que son valiosos y por eso se llama el editor de los chilenos, que eso se cuenta en el libro. Pero por eso, porque el tipo apostó 100%, ¿no? En ese momento que no querían, porque ahí había 2 o 3 editoriales. No había más, digamos, como para que tuvieran los autores muchas opciones. Entonces, por eso el tipo lo dijo como una declaración de principio. Y de ahí por eso el título es El editor de los chilenos. Ya lo saben, amigos, Felipe Reyes, Nacimiento del editor de los chilenos, publicado por Lumen, un libro que encuentran, por supuesto, en Quileo Forestal. Para los que van a ver esta conversación fuera de Santiago, a través de nuestro sitio, espacioforestal.cl, con despachos a regiones, para que tengan la oportunidad de conocer un poco y harto de la historia de Chile, de la historia de cómo nació el movimiento que hoy conocemos como el movimiento editorial. La cadena editorial en Chile partió con Nacimiento. Antes, como dijimos durante la conversación, eran 2 personas que estaban por ahí que hacían algo para publicar clásicos del siglo de oro español. Nacimiento le dio lo que hoy conocemos como editor, es gracias a Nacimiento. Él fue el primer, no debe haber sido en estricto rigor, pero es como lo que conocemos hoy de editor, él fue el primero. Felipe, te agradecemos profundamente que nos hayas dedicado este tiempo y... ¿Vuelve con otra recomendación de libro?
Tenés que recomendar el tuyo. Sí, no, por supuesto. Pero es que digo, porque a la gente que le interese, digo, porque como estábamos hablando de esto, y como decía el de Luis Alberto Sánchez de Tajamar, pero lo que le interesa el tema, le interesa la edición o la historia, el libro, hay uno muy bueno que publicó Catalonia, que se llama Penúltimo Informe, de Carlos Orellana, que es un editor también chileno que hay que conocer. Y él estuvo, bueno, trabajó en harto, y él también fue muy importante en la nueva narrativa en los 90, a principios de los 90, después de dictadura. Entonces es un personaje también muy interesante para conocer, y son libros que están ahí que a veces uno no se los encuentra, entonces por eso quería dar el otro dato como recomendación. Quedó Miguel, en vez de recomendar su libro, recomienda No, otro. también. Un aplauso para Felipe. Gracias. Nos vemos en un próximo Charlando en el Forestal.